Cuando volvimos a nuestro campamento, nos sorprendió el hecho de que, comparadas con el resto de la región, nuestras inmediaciones parecían una zona privilegiada. Esto solo se refiere al color verde, tan profuso en la naturaleza de antaño, y que, mientras en el resto del continente se haya radicalmente suprimido, aquí no es del todo desconocido. Esa observación nunca la habíamos hecho hasta entonces, pero resulta algo innegable. Briznas de hierba que no existían al momento de nuestra llegada, brotan alrededor de nosotros con bastante abundancia. Por lo demás, pertenecen únicamente a un pequeño número de especies de las más vulgares, cuyos granos, es evidente, fueron traídos por las aves hasta aquí. De lo anterior, no debería afirmarse que no hay más vegetación que esas pocas especies antiguas. Por el contrario, gracias a un trabajo de adaptación muy extraño, existe una vegetación en estado muy promisorio, si bien rudimentario, sobre todo el continente. Cuando surgió de entre las olas, las plantas marinas que lo cubrían perecieron en su mayoría con la luz del sol. Sin embargo, algunas persistieron en los lagos y en los charcos que poco a poco ha ido resecando el calor. Pero en este tiempo comenzaban a nacer ríos y arroyos, mucho más propicios para la vida de los fucos y las algas, por tener agua salada. Cuando la superficie, y más tarde la profundidad del suelo, se quedó sin sal y cuando el agua se tornó dulce, una enorme mayoría de estas plantas quedaron destruidas. No obstante, una cantidad pequeña pudo adaptarse a las nuevas condiciones de vida, y prosperó en el agua dulce al igual que lo había hecho en el agua salada. Pero el fenómeno no se interrumpió allí. Algunas de esas plantas, luego de adaptarse al agua dulce, se adaptaron al aire libre, dotadas de una mayor facultad de acomodación, y aparecieron primeramente sobre las riberas y después avanzaron poco a poco hacia el interior. Fuimos testigos de dicha transformación. Pudimos comprobar cuántas formas mutaban al mismo tiempo que el funcionamiento fisiológico. Algunos tallos ya se alzaban hacia el cielo. Se puede prever que algún día una flora entera será creada en detalle, y que estallará una lucha encarnizada entre las especies nuevas y las que proceden del antiguo orden de cosas. Lo que sucede con la flora sucede también con la fauna. En los alrededores de las corrientes de agua se ven antiguos animales marinos, mayormente moluscos y crustáceos, en el proceso de venir terrestres. El aire es surcado por peces voladores que tienen más de aves que de peces, cuyas alas han crecido enormemente y cuya cola curva les posibilita. El último fragmento estaba intacto y contenía el final del manuscrito. Todos viejos. El capitán Morris murió. El doctor Bathurst tiene 65 años, el doctor Moreno 60, yo, 68. Pronto dejaremos de existir todos nosotros. No obstante, antes llevaremos a cabo la tarea estipulada y, mientras nos sea posible, iremos en auxilio de las futuras generaciones, en la lucha que les aguarda. ¿Pero llegarán a ver la luz estas generaciones del porvenir? Juraría que sí, teniendo en cuenta la multiplicación de mis semejantes. Los niños pululan y, además, al amparo de este clima saludable, en esta tierra donde los animales feroces son desconocidos, la longevidad es un hecho. La importancia de nuestra colonia se ha triplicado. Contrariamente, juraría que no, si pienso en la abismal decadencia intelectual de mis compañeros de infortunio. En verdad, nuestro pequeño grupo de náufragos podría haber sacado provecho del saber humano. Contaba con un hombre particularmente enérgico, el capitán Morris, 2 hombres más instruidos que lo común, mi hijo y yo, y 2 sabios auténticos, los doctores Bathurst y Moreno. Con semejante equipo se podría haber hecho algo. Nada se hizo. La preservación de nuestra vida material ha sido desde el comienzo, y aún lo es, nuestra preocupación. Como al principio, empleamos nuestro tiempo en buscar alimentos y, por la noche, caemos extenuados en un profundo sueño. Desgraciadamente, está claro que la humanidad de la que somos sus únicos representantes va en camino de una veloz regresión y tiende a aproximarse a lo animal. Entre los marineros del Virginia, gente ya inculta en otros tiempos, los rasgos de animalidad sobresalieron primero. Mi hijo y yo ya no recordamos lo que sabíamos. Los doctores Bathurst y Moreno también han dejado de ejercitar su cerebro. Podría decir que nuestra vida cerebral ha sido suprimida. Resulta afortunado que hayamos hecho, hace tantos años, la circunnavegación de este continente. Hoy careceríamos del valor necesario. Y, además, quien comandó la travesía, el capitán Morris, ha muerto, lo mismo que ha muerto de abandono el Virginia, que nos llevó. Al comienzo de nuestra vida aquí, algunos de nosotros emprendimos la construcción de viviendas. Construcciones que jamás terminamos, hoy convertidas en ruinas. Dormimos sobre la tierra, en todas las estaciones del año. Hace ya mucho tiempo que nos quedamos sin vestimentas con que cubrirnos. Durante algunos años, nos la arreglamos para reemplazarlas por algas tejidas de una manera bastante ingeniosa al principio, luego más tosca. Pronto nos hartamos de este esfuerzo que las bondades del clima vuelve innecesario. Vivimos desnudos, como los que antaño llamábamos salvajes.
Sin embargo, aún persisten algunos signos de nuestras antiguas costumbres, ideas y sentimientos. Mi hijo, Jan, hombre ya maduro y abuelo, no ha perdido del todo el sentimiento afectivo, y Modesto Simonat, mi ex-chofer, conserva cierta reminiscencia de que yo alguna vez fui su patrón. Pero con ellos, con nosotros, esas vagas huellas de los hombres que fuimos, porque, a decir verdad, ya no somos hombres, terminarán por desvanecerse para siempre. La gente del futuro que nazca aquí no conocerá jamás otra existencia. La humanidad se serán irreductiblemente estos adultos, los tengo ante mis ojos, mientras escribo que no saben leer, escribir ni contar, y apenas saben hablar, a estos niños de afilados dientes, que solo parecen ser un vientre insaciable. Después de ellos vendrán después otros adultos y otros niños, cada vez más cercanos al animal, cada vez más alejados de nuestros abuelos pensantes. Parece que los estuviera viendo a esos hombres futuros, apartados del lenguaje articulado, extinguida su inteligencia, cubierto el cuerpo de gruesos pelos, deambulando por este triste desierto. Pues bien, queremos evitar que así sea. Haremos los logros de la humanidad a la que pertenecimos, no se pierda en el olvido. El doctor Bathurst, el doctor Moreno y yo, despabilaremos nuestros cerebros entumecidos, lo forzaremos a recordar lo que alguna vez supo. Repartiendo el trabajo sobre este papel y con esta tinta proveniente del Virginia, enumeraremos todos nuestros conocimientos, en las diferentes categorías de la ciencia, con la finalidad de que los hombres, en caso de perdurar, y luego de un tiempo de salvajismo más o menos extenso, cuando sienta renacer dentro de ellos su sed de luz, encuentren este resumen del trabajo que han hecho sus antecesores. Podrán bendecir así la memoria de los que se esmeraron, por si acaso, para abreviar el doloroso camino de hermanos que nunca se verán. Al borde de la muerte hace 15 años que las líneas precedentes fueron escritas. El doctor Bathurst y el doctor Moreno han muerto. De los que desembarcamos aquí, yo soy prácticamente el único que queda, y uno de los más viejos. Pero pronto la muerte va a alcanzarme a mí también. La siento trepar desde mis fríos pies hasta mi corazón que se detiene. Nuestro trabajo ha llegado a su fin. Guardé los manuscritos con nuestro resumen de la ciencia humana, en una de las cajas del Virginia, y la enterré muy hondo en el sueño. Con ella, enterraré varias páginas enrolladas en un estuche de aluminio. ¿Alguna vez será encontrado el depósito confinado a la tierra? ¿Lo buscará alguien al menos? Depende del destino. De Dios. Mientras el Sartog iba traduciendo el curioso documento, una especie de horror oprimía su alma. ¡Vaya! Significaba que la raza de los Andarti Tenchu descendían de aquellos hombres que, luego de haber recorrido durante largos meses los océanos desiertos, habían encallado finalmente en ese sitio de la costa donde ahora se erguía Basidra. De modo que esas criaturas miserables habían pertenecido a una humanidad esplendorosa, al lado de la cual la humanidad actual apenas si lograba balbucear. Y sin embargo, ¿qué había sido necesario para que la ciencia y hasta el recuerdo de esos pueblos gloriosos quedasen abolidos para siempre? Menos que nada, que un imperceptible estremecimiento atravesara la corteza del globo. Qué percance irreparable que los manuscritos señalados por el documento hayan sido destruidos junto con la caja de hierro que los contenía. Pero, por grave que fuera tal percance, era imposible guardar alguna esperanza, pues los obreros, para cavar los cimientos, habían removido el suelo en todas las direcciones. Resultaba evidente que el hierro se había corrompido con el tiempo, mientras que el estuche de aluminio aguantaba victorioso. Por otra parte, no hacían falta más elementos para que el optimismo de Sofr se viera inevitablemente convulsionado. Si el manuscrito omitía todo detalle técnico, prevalecían indicaciones generales y probaba de manera contundente que la humanidad había avanzado tiempo atrás sobre el camino de la verdad más de lo que lo hizo después. En aquel relato constaba todo, las nociones que Sofr manejaba, y otras que jamás se hubiera atrevido a imaginar. Hasta la explicación del nombre de Edom, a raíz sobre el cual se habían entablado tantas inútiles discusiones. Edom era una variación de Edem, que lo era a su vez de Adán, nombre que a su vez sería variación de alguna palabra más remota. Edom, Edem, Adán, es el símbolo eterno del primer hombre, y también es una explicación de su llegada sobre la tierra. Por cierto, Sofr había negado equivocadamente a este ancestro, cuya realidad se hallaba confirmada sin ninguna duda por el documento, y es el común de la población que tenía razón al otorgarse tales antepasados. Pero, tanto en ese sentido, como en todos los demás, los Andarti Tenchu no habían inventado nada. Se habían conformado con decir una vez más lo que ya había sido dicho antes que ellos. Y cabe suponer, después de todo, que los contemporáneos de quien escribiera el relato no hayan inventado demasiado. Es probable que solo hayan recorrido nuevamente, ellos también, el camino realizado por otras humanidades surgidas antes que ellos. ¿Acaso el manuscrito no hacía referencia a un pueblo de los Atlantes? Y de estos Atlantes, eran sin duda,
los restos casi impalpables que se habían descubierto gracias a las excavaciones de Sofr sobre el limo marino. ¿Qué grado de verdad había alcanzado esa antigua nación al momento de ser barrida de la faz de la tierra por la invasión del océano? Como fuere, después de la catástrofe nada había quedado de su obra, y el hombre se vio obligado a retomar su ascensión, hacia la luz, desde el pie de la montaña. Tal vez lo mismo sucediera con los Sandarti Tenchu. Tal vez lo mismo sucedería después de ellos, hasta el día. ¿Pero llegaría alguna vez el día en que el deseo insaciable del hombre quedara plenamente satisfecho? ¿Llegaría alguna vez el día en que, habiendo trepado la cuesta, pudiese descansar al fin en la cumbre conquistada? Así se debatía el Sartok Sofr, inclinado sobre el venerable manuscrito. Mediante ese testimonio de ultratumba, imaginaba el terrible drama que se desarrollaba perpetuamente en el universo, y su corazón rebosaba de piedad. Sangrando por los incontables males que había padecido todo lo que vivió antes que él, doblándose debajo el peso de esos vanos esfuerzos acumulados en la infinitud de los tiempos, el Sartov Sofraí Sr. adquiría, lenta y dolorosamente, la íntima certeza del eterno recomienzo de las cosas.